se refleja en los compromisos adquiridos con la UNESCO, donde los Estados miembros se comprometen a invertir el mínimo del 6% de su Producto Interno Bruto en educación. En cumplimiento con esta obligación, el Estado panameño lo aprobó con la Ley 34 del año 1995, que fue la primera reforma significativa de la Ley 47 Orgánica de Educación de 1946, sobre la descentralización del sistema educativo, que incluye, entre otras cosas, la gratuidad y obligatoriedad de 11º grados básica general para los estudiantes de este nivel. La responsabilidad del Estado panameño en el artículo 266 de la mencionada ley de aportar al presupuesto del sistema educativo el 6% del PIB, y en el caso de los municipios, ya que muchos no cumplen, en algunos municipios, el 20% de su presupuesto para financiar la educación básica general. En el año 2021, la población en edad escolar del país fue de 1.024.103 niños y adolescentes entre 4 y 17 años. Ellos eran el 23.7% de la población del país. Han transcurrido 27 años y los diversos gobiernos que se han sucedido en el poder no han cumplido con este compromiso por el bienestar de la niñez, la adolescencia, la juventud y la sociedad panameña. Vamos a la fundamentación jurídica del 6%. El capítulo 5 que habla sobre de la Constitución Política, que habla sobre educación, señala en el artículo 95, la educación oficial es gratuita en todos los niveles preuniversitarios. Es obligatorio el primer nivel de enseñanza o educación básica general. La gratuidad implica para el Estado proporcionar al educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje mientras completa su educación básica general. La gratuidad de la educación no impide el establecimiento de un derecho de matrícula pagada en los niveles no obligatorios. Eso en la Constitución Política. En la Ley Orgánica de Educación, Ley 47 Orgánica de Educación de 1946, el artículo 1 establece: la educación es un derecho y un deber de la persona humana, sin distingo de edad, etnia, sexo, religión, posición económica, social o ideas políticas. Corresponde al Estado el deber de organizar y dirigir el servicio público de la educación a fin de garantizar la eficiencia y la efectividad del sistema educativo nacional, que comprende tanto a la educación oficial impartida por las dependencias oficiales como a la educación particular impartida por personas o entidades privadas. En el artículo 8 de la Ley Orgánica también se establece que la educación es una inversión social, muy importante esto, y debe beneficiar a todos los estratos de la sociedad. A tal efecto, para su financiamiento se dispondrá de los recursos suficientes tanto del sector oficial como del privado. El artículo 266 también de la Ley Orgánica de Educación señala: el presupuesto para atender la educación del país responderá a las necesidades y exigencias del sistema educativo y tendrá prioridad en el presupuesto general del Estado. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Estado establecerá un aumento proporcional y progresivo de los fondos del presupuesto anual del Estado para cumplir eficientemente con el desarrollo cuantitativo y cualitativo del sistema educativo. Para estos fines, el Estado proporcionará las facilidades técnicas y los recursos para propiciar e impulsar la educación básica general, media y superior oficial. En el caso del Ministerio de Educación, el presupuesto será calculado en base al costo por alumno en el bienio anterior y la matrícula escolar potencial en el bienio para el cual se calcula el presupuesto. El presupuesto del Ministerio de Educación no será inferior al presupuesto del año anterior. Resalto esto: el presupuesto del Ministerio de Educación no será inferior al presupuesto del año anterior,
y el gasto público en el sector educativo no será inferior al 6% del Producto Interno Bruto del año anterior. Igualmente, en el artículo, el decreto ejecutivo 878 igualmente establece que corresponde al Estado proporcionar al educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje, de conformidad con lo estipulado en los artículos 262 y 266 del texto único de la Ley Orgánica de Educación. Esto lo hemos sustentado con un cuadro donde hemos establecido cuánto es el Producto Interno Bruto desde el año 2007 al año 2022. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de Panamá? Y solamente me voy a remitir a los últimos 5 años. Para el año 2018, el Producto Interno Bruto de Panamá era de 64.929.400. Sin embargo, el presupuesto para Meduca fue de 2.317.071. Si hubiésemos aplicado el 6% para el año 2018, lo que debió haber entregado el gobierno nacional era 3.895.076. Es decir, que hay una diferencia de 1.578 millones de dólares que se debió haber entregado y no se entregó al Ministerio de Educación. Igualmente, en el año 2019, el Producto Interno Bruto fue de 66.984,40. Sin embargo, se destinó solamente 2.475 millones al Meduca, haciendo un faltante de 1.553 millones de dólares. Para el año 2020, el presupuesto bajó, obviamente en el contexto de la pandemia, fue de 53.977. Le correspondió al Ministerio de Educación 2.630 millones, pero debieron haber otorgado 3.238 millones, teniendo un faltante de 608 millones de dólares. Para el año 2021, el Producto Interno Bruto de Panamá fue de 63.605,10, pero solamente al Meduca se le entregó 2.674 millones, haciendo un faltante de 1.141 millones de dólares. Le he presentado como propuesta al Gobierno Nacional una pequeña estadística de cuánto invierten otros países de su PIB en educación. Finlandia, que se nos vende como el país por excelencia para el año 2018, invirtió el 6.3% de su PIB en educación. Noruega, en el año 2018, invirtió el 7.6% de su PIB en educación. Colombia, en el año 2019, invirtió el 4.9% de su PIB en educación. Bolivia, en el año 2018, invirtió el 8.9% de su PIB en educación. Chile invirtió en el año 2018 el 5.4% de su PIB en educación. Brasil en el año 2018 invirtió el 6.1% de su PIB en educación. Pero Panamá en el año 2020 solamente invirtió el 3.9% de su PIB en educación, siendo uno de los países que menos invierte en materia educativa. Hicimos otro cuadro comparativo de países que tienen la misma población que Panamá y utilizamos 3 países que tienen la misma población o se aproximan a la demografía panameña. Costa Rica, con 5.180.000 habitantes, en el año 2020 invirtió el 6.7% de su PIB en educación. Uruguay, con 3.485.000 habitantes, invirtió el 4.7% de su PIB en educación. Panamá, con una población de 4 millones,
381.000 habitantes, invirtió apenas el 3,9% de su PIB en educación. Quiere decir que países que tienen la misma población demográfica, Panamá sigue invirtiendo muy poco en materia educativa. Prácticamente lo que hemos visto en el presupuesto de Meduca, con los gastos corrientes y los gastos de capital, es que casi el 85% de los gastos del presupuesto del Meduca se va solamente en gastos de planilla, tanto del personal docente como del personal administrativo. Y lo que se destina a los gastos de capital, que tiene que ver con las inversiones, para el año 2022 apenas era de 167 millones de dólares, con 670.000 dólares. Es decir, es muy poco lo que se destina al ámbito de inversión, porque el 85% del presupuesto del Meduca va al gasto de funcionamiento. Igualmente, el equipo técnico hizo un estudio sobre la carencia de los centros escolares y voy a resaltar dos. En agua potable, en las escuelas solamente es del 40,2%, es decir, que hay alrededor de un 60% de escuelas primarias que no tienen agua potable en este país. Mientras que en los colegios oficiales el agua potable es apenas del 32%. Si vemos el suministro de energía eléctrica, solamente el 36,9% de las escuelas primarias tienen suministro de energía. Mientras que en los colegios secundarios es apenas del 20,3% del suministro de energía. Y estamos hablando de que nos encontramos en un contexto de pandemia donde debemos tener agua, debemos tener energía para mantener la medida de bioseguridad, sin embargo esto no se cumple. Esto según datos del propio Meduca del año 2016. Sí, es cierto, perdón, disculpen, es las carencias. Las carencias en agua potable son de 40% de la escuela primaria y 32% en colegios oficiales, y las carencias en el suministro de energía eléctrica en las escuelas oficiales del 36% y en los colegios secundarios del 20%. Gracias por la corrección. Igualmente, nosotros tenemos una serie de propuestas que mis compañeros van a sustentar para que es una propuesta para el uso eficiente del 6% para educación. Es una lástima cuando se sustenta que no hay la capacidad administrativa de utilizar eficientemente este 6%. Y ahí tenemos una serie de demandas que se habla de cumplir de manera expedita con el compromiso de entregar el 6% para educación, erradicar las 1.200 aulas ranchos que existen en toda la geografía nacional por escuelas dignas, garantizar el abastecimiento de agua y la dotación de baños dignos, finalizar las obras inconclusas y las reparaciones pendientes, construcción, reconstrucción y reparación de nuevos centros educativos en Meduca y el IPE, al igual que espacios deportivos de ayuda al crecimiento demográfico, y evitar así el hacinamiento escolar, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, estableciendo una política educativa en materia de una verdadera inclusión que responda al derecho humano a la educación para la población en condiciones de discapacidad, poner en funcionamiento los comedores escolares, así como los internados en todo el país donde sea necesario, equipar los laboratorios de física, química, biología, ciencias naturales, ciencias sociales, idioma, tecnología, comercio y turismo, ya que de 108 bachilleratos en ciencias, 76 no tienen laboratorios. La construcción de laboratorios de ciencia e informática con internet de banda ancha, al igual que internet satelital para las áreas de difícil acceso. La renovación de talleres modernos en los IPT y la adquisición urgente de insumos
herramientas y materiales para prácticas de taller, eliminar la burocracia del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación FESE para hacer más expedita su utilización, estableciendo una comisión para desburocratizar este proceso. La creación de un modelo de compra y contratación que sustituya el sistema de Panamá Compra por ser un sistema de fuga de recursos escolares para comprar más caras y de menor calidad. Además, excluir del convenio marco de Panamá la compra a todos los centros educativos y establecer medidas de control sobre el uso de los recursos y la rendición de cuentas. Descentralizar el sistema educativo tal como lo establece la Ley 50 del 1 de noviembre del año 2002 sobre descentralización educativa. La necesidad de crear una poderosa estructura de investigación sobre los procesos educativos para generar datos confiables para planificar la política educativa. Muchos de los datos que tuvimos que utilizar para esta sustentación, tuvimos que buscarlos en el INET de la Contraloría porque no encontramos datos en el Ministerio de Educación. Y por último, el pago de deudas pendientes a muchos educadores en concepto de nombramientos. Todavía hay compañeros que fueron nombrados y no han cobrado su quincena, llevan más de 5 meses y no han cobrado una sola quincena, sobre sueldo, viático de difícil acceso, ascenso de categoría y otras deudas pendientes que tiene el MEDUCA con los docentes y la niñez de este país. Así es el documento que hemos consensuado y que hemos presentado aquí a las autoridades del Ministerio de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces damos paso a la sustentación de la misma. Profesor Ábrego, 10 minutos, recuerden, por cada fruto. Bueno, no, yo nada más voy a usar unos cuantos minutos para darle oportunidad dentro de los 10 a algunos compañeros aquí en la mesa. Creo que las estadísticas que ha presentado el compañero Diógenes reflejan la situación que vive el sistema educativo panameño. Y yo creo que ese es un tema de responsabilidad de todos, ¿no? Pero quienes ahora mismo, digamos, tienen la rienda del Estado, yo creo que tienen una gran responsabilidad. Porque es que las políticas públicas en materia educativa, en materia presupuestaria, no las dictamos los docentes, las dictan quienes ostentan el poder. Yo hoy me encontraba casualmente, recibí con la profesora Pedrechi a los compañeros que venían en la marcha aquí, llegamos a la catedral, y se me acerca un joven, yo le calculo como aproximadamente unos 25 años, aproximadamente, me dice: profesor, en Quebrada Hacha, corregimiento de Piedra Roja, distrito de Canquintú, los estudiantes y nosotros tenemos que hacer necesidades en el monte. Tenemos que caminar unas distancias, escondernos detrás de un árbol y hacer nuestras necesidades ahí. Eso va contra la dignidad humana. Eso, o sea, no luchar para mejorar esas condiciones de educabilidad. Yo creo que eso no debe estar en alguien que no practique la solidaridad. Y yo creo que en pleno siglo XXI, y así como esa escuela, me imagino que hay cientos de escuelas a nivel nacional que tienen esas condiciones. ¿Y cuántos diálogos más vamos a hacer? Desde 1979 hasta el 2021 ha habido 21 diálogos sobre el tema educativo. 21. ¿Cuántos más necesitamos? ¿Cuántos más? Para poder saber que es necesario que el Estado panameño tenga el tema educativo como agenda de Estado, no como un tema de gobierno, como agenda de Estado. Es una responsabilidad. Y eso no es un eslogan, que si la estrella va a brillar o no va a brillar, o como el eslogan que tenían en el gobierno pasado. No se trata de eso. Este tema educativo trasciende el tema de partidos políticos. Este es un tema de país. Y yo creo que es hora que nosotros dignifiquemos lo que necesitan nuestros jóvenes en las 16 regiones escolares. Yo creo que es hora. Y esto lo digo por el hecho de que la señora ministra de Educación sabe perfectamente, porque ha ido a las áreas comarcales, a las áreas rurales apartadas, como lo han hecho otros ministros, y sabemos la necesidad.